excelente disertación por parte de funcionarios que forman parte de una institución que tiene que ver con las políticas nacionales sobre la legitimación de capitales y que es una Oficina Nacional de Investigaciones Financieras. Entonces, esos puntos de formación, esos puntos de capacitación, esos objetivos que se están planteando, van a coadyuvar que independientemente de la materia que nosotros trabajemos, vamos a estar allí capacitándonos. Y precisamente ustedes están en la Procuraduría General del Estado y aquellos que son abogados, aquellos que son estudiantes de Derecho, tenemos que ir ya creando una base de estudio profunda sobre la capacidad y la intención de uno investigar lo que es el derecho. Porque no nos podemos quedar nunca con las dudas, porque las dudas lo que produce son más dudas. Y el aclarar las dudas desde el punto de vista académico significa ir creando una base, unos principios, una costumbre de investigación. Acuérdense ustedes que el derecho es lógica, el derecho es sentido común, el derecho es raciocinio. Y precisamente sobre la base de esas premisas, de que nosotros tenemos que ser interpretadores de la ley, no aquellas personas que creen que porque desconocemos la semántica de una letra, de un artículo, que tiene alguna ley orgánica, una ley especial, un reglamento, desconocemos el derecho. No, porque precisamente para eso está la hermenéutica. Y ustedes saben que la hermenéutica es un método de interpretación de la ley, adoptado por el derecho canónico, que inició hace muchos años con el derecho canónico, porque las Biblias, los textos católicos y los textos esos religiosos eran muy complejos. Y como era muy complejo, se estableció la figura de esa institución que se llama la hermenéutica, que es cuando aprendemos de alguna manera de cómo se interpreta una norma, cómo se interpreta una disposición legal. Porque ahí busca nosotros los operadores de justicia, todo lo que somos parte del sistema de administración de justicia, a saber y entender y comprender cuál fue la intención del legislador cuando estableció allí, desde el punto de vista técnico-jurídico, el alcance de este dispositivo. Y ahí más o menos tenemos que nosotros orientarnos, porque la lectura te da la interpretación, no el aprendizaje de la letra y la temática de la letra. Yo escogí un tema, bueno, precisamente, y que no voy a ir a lo pragmático, porque eso ya lo manejamos en el código. El código orgánico procesal penal establece los procedimientos que tenemos que seguir en todas las fases. Y esos procedimientos que establecen todas las fases respecto a lo que ocurre en un proceso de juzgamiento penal. Estamos hablando que tenemos que manejar tanto en cualquier materia, así como inclusive en el derecho penal, que las leyes o el compendio jurídico de las leyes en un país establecen leyes adjetivas y leyes sustantivas. Ahí está. Entonces tenemos que saber el contexto y la naturaleza jurídica de la ley para saber qué maneja desde el punto de vista del alcance y desde el punto de vista legislativo. ¿Qué es una ley adjetiva, por ejemplo? Pues tenemos que saber qué es una ley adjetiva para que no vayamos a lo que establece también la dogmática del derecho en sentido general. Las leyes adjetivas son todas aquellas que regulan procedimientos. Acuérdense de eso. Todas aquellas leyes que regulan procedimientos forman parte del derecho adjetivo. Si nosotros hablamos de leyes sustantivas, son todas aquellas leyes que tipifican conducta. ¿Y por qué tipifican conducta? Porque precisamente, el ejemplo que tenía la doctora ahí sobre la ley de corrupción, hay unas conductas allí que establecen actos o hechos antijurídicos. Y estos hechos y actos antijurídicos establecen una conducta de no hacer, porque en caso contrario estamos rompiendo el contrato social que tenemos con el Estado. ¿Y cuál es ese contrato social? Y ahí me acuerdo yo, bueno, cuando va hablando de una cosa sale otra. Yo tengo esa costumbre. Y lo hago solamente aquí en pregrado, los que fueron alumnos míos creo que me conocen. En ese sentido, tengo varios alumnos aquí, los de la mente pregrado y los de posgrado, siempre toco un tema y por ahí me voy. Y aquí paramos hasta las 7 de la noche. Y el que se vaya poniéndose una almohada en la siguiente. Bueno, precisamente este es el punto. ¿Y qué pasa con esa tipificación de conducta? Que nosotros tenemos que cumplir para que no haya anarquía, ¿cierto? ¿Y si es por qué? Porque precisamente las leyes están establecidas para
para cumplirla. Ya está la teoría general del delito, sobre una omisión, una acción, un acto antijurídico que pudiera convertirse después en jurídico, o vamos a hablar un establecimiento de la impugnabilidad o de la culpabilidad, a los efectos de establecer este proceso de juzgamiento allí. Entonces, las conductas del tipo penal que en algún momento una persona infrinja, estamos rompiendo el pacto social con el Estado. Ahí recuerdo que lo que iban a decir ustedes sobre lo que se llama el contrato social. Hay un libro que se llama El contrato social de Jean-Paul Rousseau, yo no sé si alguno lo ha leído, que él plantea que nosotros tenemos un contrato con el Estado, que es el contrato bilateral, porque el Estado, si yo incumplo un contrato, como ustedes saben las reglas de los contratos, el Estado tiene la facultad de castigarme. Y tiene la facultad de castigarme precisamente por esa razón, porque hay leyes penales que establecen sanciones y establecen penas. Está el ius puniendi, que es la base fundamental del principio de persecución que tiene el Ministerio Público. ¿Ok? El Ministerio Público investiga, titular pleno de la acción penal, no tiene monopolio de la acción penal, investiga para buscar un castigo sobre la base de un principio que es la buena fe. Un momentico, el Ministerio Público no está para investigar para establecer culpabilidad, también tiene la facultad propia, de acuerdo a los principios generales del sistema acusatorio, de buscar para extirpar. Ahí están las reglas, la básica, de acuerdo a eso. Nosotros allá, las bases que me corresponde, voy a hablar con ustedes, charlar un poco sobre eso, para que ustedes estén en cuenta ahí de una base de conocimiento práctico, no muy pragmático ni muy normativo, porque lo normativo lo podemos leer en el código. Entonces, el código establece una serie de procedimientos que nosotros de alguna manera, algunos principios, algunas cosas las manejamos de alguna forma. Pero el procedimiento en segunda instancia en cualquier país tiene una gran importancia. ¿Por qué tiene una gran importancia el procedimiento de segunda instancia sobre la base de los principios que informan el derecho o la ciencia jurídica? Porque todo lo que ocurre a lo justiciable debe ser revisable, es revisable. ¿Y por qué es revisable? Porque pudieran ocurrir errores jurídicos, errores de derecho o errores de criterio. Y sobre la base de esos errores de criterio, de análisis, de interpretación, se creó esa base, esa segunda instancia jurisdiccional, que es la segunda instancia, a los efectos de que cualquier incidencia, sea esta interlocutoria, sea esta definitiva, que ocurra durante el proceso de juzgamiento, las partes tienen el derecho a recurrir. ¿Y cómo recurren? Precisamente sobre la base de algunos principios, unos requisitos allí. Eso no ocurre solamente en la parte penal, ¿oyeron? Eso ocurre en cualquier materia. El derecho a recurrir, el derecho a impugnar, pero siempre sobre la base de un principio que se llama la impugnabilidad objetiva. Entonces, ¿cómo hace uno para pasar aquí? De este lado. Aquí.